Bueno, en general la teología latinoamericana yo pienso que es la explicitación de algo muy evangélico, que es la opción preferencial por los pobres, y que de hecho el Papa actual ha dicho que no es una opción meramente una categoría sociológica o cultural o filosófica, que también puede serlo, sino que es una categoría teológica, porque fue Cristo el primero que hizo esa opción preferencial por los más pobres, excluidos, enfermos, necesitados. Y con respecto a la teología que tiene el pueblo, yo diría hay dos aspectos que son complementarios. Por un lado, la revalorización del tema del pueblo y del pueblo de Dios, que ya el tema del pueblo de Dios era muy del Concilio Vaticano II, pero la relación del pueblo de Dios con los pueblos de la tierra y la unidad de todos los pueblos en el momento actual de la globalización. Y entonces el Papa usa la imagen del poliedro en el sentido de que hay que respetar las diferencias personales dentro de una comunidad, de las distintas culturas, aún dentro de un mismo pueblo que sea multicultural, y la relación entre todas las culturas y los pueblos en el pueblo de Dios y a nivel eclesial y en los pueblos de la tierra. Y dentro de eso, en la cultura, especialmente en las culturas donde el Evangelio se ha inculturado, se ha encarnado, la importancia de la piedad y la espiritualidad y la mística populares como lugar teológico. Padre, el cardenal Bergoglio, usted lo conoció hace muchos años. ¿Qué puede sobresalir de su persona, del cardenal Bergoglio? Ahora el Papa Francisco. Bueno, una de las cosas que sobresale es un hombre de Dios. Es decir, es un hombre movido por el Espíritu Santo, que actualmente está dirigiendo a la Iglesia movido por el Espíritu Santo, y de ahí aparece eso como irradia esa alegría, esa paz, y que la contagia a los otros, y con esa misericordia, esa revolución de la ternura con los sufrientes, los pobres, y también, por eso mismo, un hombre de discernimiento espiritual, es decir, que orienta su gobierno eclesial, pastoral, por un discernimiento guiado por el Espíritu Santo. Pone un acento especial en lo más evangélico, que es el amor, pero el amor al otro y el amor a Dios, pero el amor a Dios que incluye el amor a los otros, en especial a los más pobres, necesitados y sufrientes, y que por eso ese mismo amor se hace con los que sufren misericordia. Padre, usted vino en razón de un festejo a Enrique Dussel. ¿Cuál fue el origen de la relación con Enrique Dussel y la aportación de la filosofía de la liberación? Enrique Dussel se conoció conmigo porque vino a usar nuestra biblioteca de San Miguel, que es una de las mejores en filosofía y teología de América del Sur, porque tenía que escribir un artículo para la revista Concilium en 1969. Nosotros luego organizamos una serie de jornadas académicas de filosofía, teología y ciencias sociales. Él me hizo invitar a una reunión que profesores jóvenes de filosofía tenían con él sobre una filosofía latinoamericana, y estando con él y con este grupo nace la filosofía de la liberación como una respuesta al libro del filósofo peruano Augusto Salazar Bondi. ¿Existe una filosofía de nuestra América? Y nosotros decíamos, sí, realmente es una filosofía liberadora de la liberación, que busca la justicia, la solidaridad, la paz, el desarrollo para los pueblos latinoamericanos, con una contribución de la filosofía, es una contribución comprometida con lo social, con la justicia y con la paz. ¿Cuáles serían los retos hoy de la doctrina social de la Iglesia en este mundo del 2014? Bueno, lamentablemente
el mismo Papa dice que estamos viviendo a nivel global un sistema que mata, es decir, un sistema en muchas partes guiado por la ideología neoliberal, que no es economía de mercado, sino que es una absolutización del mercado y que lleva en muchos casos a la exclusión de cantidades enteras de población, etcétera, etcétera. Y padre, usted que tiene una trayectoria académica, pero también ha contribuido en las conferencias episcopales y ha contribuido en otros trabajos, ¿qué es lo que está haciendo hoy usted con toda esta experiencia y todo este trabajo académico? Bueno, estoy escribiendo muchas cosas, últimamente muy relacionadas con el Papa Francisco y con la exhortación de Evangelii Gaudium, haciendo ver toda la riqueza teológica que tiene, porque como habla en forma sencilla, algunos dicen no es profundo, no, es profundísimo, hay una teología muy sólida debajo. Lo que pasa que lo expresa de una forma que todos podemos entender. A veces pasa que el lenguaje de las encíclicas es un poco difícil de entender para el que no conoce mucho la teología. Entonces, ese es, por otro lado, seguir adelante con las reflexiones, sobre todo en estos grandes dos polos que siempre me han importado, el tema de Dios y de la religión, por lo tanto de la fe, y el tema de la justicia, de la solidaridad de los pobres y de la doctrina social de la Iglesia. Padre, y nosotros estamos muy contentos de que nos visite. ¿Qué mensaje podría dar a esta casa en donde difundimos la doctrina social? Bueno, que sigan en ese camino. Es la investigación, la difusión y la puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia es muy importante. Yo me acuerdo, otra vez que estuve acá, fuimos con Monseñor Toso, que es el arzobispo, que es el secretario de la Comisión Justicia y Solidaridad, a un emprendimiento práctico que se hacía en la provincia de Puebla, pero no en la ciudad de Puebla, en una ciudad más chica, no me acuerdo el nombre, un nombre raro, mexicano, que para mí resulta raro. Entonces la importancia no solamente de la doctrina, de la investigación, enseñanza y difusión, sino la puesta en práctica, a través de una cantidad de medios ya más concretos, que dependerá de cada lugar, ¿no? Pero llevarla a la práctica en la política, en la economía, en las relaciones sociales, en los sindicatos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, padre. Buen viaje. Muy bien, gracias. Gracias. Eminencia, excelencias, queridos amigos y amigas, y bueno, pues, padre rector, voy a hablar sobre la teología argentina del pueblo. En el gran marco de la teología latinoamericana, en especial de la liberación, la teología argentina del pueblo tiene una especificidad que la singulariza. En el momento actual, su estudio interesa especialmente por su influjo, tanto en el enfoque teológico pastoral del Papa Francisco, como en su guía de ruta, a saber, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Acaba de salir a Civiltà Católica un artículo mío que ya no habla solo de la teología argentina, sino sobre todo del influjo en la pastoral del Papa Francisco. En esta exposición aludiré primeramente a los orígenes históricos de esa teología del pueblo en su propio contexto. Aunque se puede hablar de una teología argentina antes del Concilio Vaticano II, no fijaré mi atención en ella, sino en la postconciliar.
Durante el concilio sucedieron dos hechos relevantes. Primero, el encuentro en Roma de expertos conciliares provenientes de distintos países latinoamericanos y su conocimiento mutuo. Entre ellos se encontraba Lucio Gera. Nosotros a la española decimos Gera, pero él era nacido en Italia y de chico fue a la Argentina con su familia y siempre él mismo se llamó Lucio Gera. De Argentina. Segundo, el encuentro de teólogos, no en último lugar de dichos peritos, en la Facultad Franciscana de Petrópolis, en el Brasil, en 1964, uno de cuyos objetivos fue investigar teológicamente la problemática de la Iglesia latinoamericana. Entre los pioneros que participaron se encontraban el peruano Gustavo Gutiérrez, el uruguayo Juan Luis II y el mencionado Gera. Pues bien, ya en 1968, antes de Medellín, Gutiérrez había ofrecido una conferencia con el título Hacia una teología de la liberación, dando así nombre a la reflexión teológica entonces naciente en el clima del concilio, aplicado a nuestra América. Dichos lenguajes y enfoque fueron asumidos tanto en la Conferencia de Medellín, 1968, como en el Post-Medellín, también en la Argentina, sobre todo por el mismo Gera, perito en dicha conferencia, y por los teólogos de la COEPAL, Comisión Episcopal de Pastoral, COEPAL, así como por el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, surgido como respuesta al manifiesto de obispos del Tercer Mundo del 15 de agosto de 1967. La COEPAL había sido designada en el posconcilio, en 1966, por la Conferencia Episcopal Argentina, en orden a plantear un plan nacional de pastoral según el espíritu del concilio. La formaban 3 obispos, teólogos, pastoralistas, religiosos y religiosas, entre los que se contaban, además de Gera, Rafael Tello, ambos profesores de la Facultad de Teología de Buenos Aires, los sacerdotes diocesanos Justino O. Farrell, que antes había sido orionita, Gerardo Farrell, especialista en doctrina social de la Iglesia, y otros. Precisamente esa comisión fue el ámbito donde nació la teología argentina del pueblo. Aunque la COEPAL dejó de existir como tal a principios de 1973, con todo, varios de sus integrantes siguieron reuniéndose y renovándose como grupo de reflexión teológica bajo el liderazgo intelectual de Gera. Este se desempeñó como experto también en Puebla. Fue miembro del equipo teológico pastoral del CELAM. Tuvo una fuerte influencia teológica y pastoral dentro del arriba citado Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y más tarde formó parte de la Comisión Teológica Internacional. Su teología es más oral que escrita, aunque también tiene importantes escritos y muchas de sus intervenciones orales fueron oportunamente grabadas y luego transcritas. Hay 2 tomos de obras selectas, uno de los editores es el padre Gali, y además tengo entendido que lo están por traducir al italiano. El contexto político argentino de ese tiempo incluía el gobierno militar de Onganía, dictadura pero no tan cruel como la posterior de Videla, la proscripción del peronismo desde su caída en 1955, la represión del movimiento obrero peronista, el surgimiento de la futura guerrilla y un fenómeno nuevo, probablemente debido a las citadas circunstancias, a saber que no pocos intelectuales, docentes y estudiantes universitarios progresistas apoyaban entonces al peronismo
como resistencia popular ante los militares y movimiento de protesta social, hecho que no había acaecido, así que los universitarios, no había acaecido durante las presidencias de Perón. Entonces nacieron en la Universidad de Buenos Aires las así llamadas cátedras nacionales de sociología, con figuras como el ya mencionado Justino o Farrell. Este fue de hecho el nexo entre las cátedras nacionales y la COEPAL, pues formaba parte de ambas, teniendo en las dos un papel relevante. Así es como, distanciándose tanto del liberalismo como del marxismo, uno y otro, es decir, las cátedras nacionales y la COEPAL, encontraron su conceptualización en la historia latinoamericana y argentina, real y escrita, con categorías como pueblo y antipueblo, pueblos e imperios, cultura popular, religiosidad popular, ni liberales ni marxistas. Todo esto resuena al que lee Evangelii Gaudium. Estimo que no dejó de influir a la COEPAL, como al resto de la teología latinoamericana de aquel tiempo, la teoría de la dependencia, pero se la entendió no tanto a partir de lo económico, sino prevalentemente desde lo político, la dominación imperial, que incluye también la económica, encuadrándolas a ambas en la línea evangélica de la liberación integral del pecado, aun de sus consecuencias sociales y estructurales.